Ahora mismo la cantidad de irregularidades. Mire esa evaluación de desempeño. Hoy todavía el ministro de Educación se niega a entregar copias del contrato millonario. ¿Por qué? ¿Qué alegan? Porque ese contrato no obedeció la ley de compras y contrataciones públicas. Wow, Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que tú vas a salvar la educación y haces un foro para salvar la educación si violas la ley negándote a entregar información pública? Damas y caballeros, de regreso con este Filo con Filo. Gracias por la sintonía. Son ustedes muy amables, agradecido del infame batallón afilado que siempre está con nosotros por nuestro live de YouTube. La gente que nos escucha desde sus trabajos, sus carros, ¿no? Surfeando los tapones de esta zona metropolitana de la ciudad de Santo Domingo, y también a ustedes que nos ven vía AME Televisión. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de uno de los temas neurálgicos más importantes que hemos tratado desde que Filo con Filo vio su primera transmisión ese día 9 de junio del año 2025. El tema educativo para nosotros es determinante porque es solo a través de la educación en donde los pueblos pueden encontrar la mejor vía para su desarrollo. Recibimos para hablar de un tema importantísimo al presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, el señor Juan Valdés, para quien pido tributemos un aplauso. Bienvenido. Juan, querido, bienvenido a Filo con Filo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, querido. Es un placer estar acá con ustedes y espero poder ayudarles, orientarles. ¿Cómo puedo ayudar? Un honor, Juan. Tremendo filo que te tiene en la lengua, ¿eh? Sí, no, eso sí. Ya lo estamos disfrutando desde fuera del aire. Estamos con Juan hablando fuera del aire ya de temas neurálgicos importantes que a todos nosotros los dominicanos nos llaman la atención, puesto que desde el año 2012 hubo una lucha, y siempre lo he dicho, que ahí hay que anotarle ese virado al expresidente Leonel Fernández, porque él estuvo total y absolutamente opuesto a entregar el 4% por la educación, pero demócrata al fin se logró esa lucha, y hemos visto que en más de 15 años de aplicado este 4%, básicamente la educación no solamente no ha mejorado, sino que ha involucionado en la República Dominicana. Hay un tema importante, Juan, y es esta evaluación hecha a los docentes. Hay un contrato que no aparece y quiero que tú nos pongas en contexto sobre esto, Juan. Muchas veces en este país la gente atribuye el fracaso de la educación dominicana a los docentes. Y esto es un error, porque si ustedes leen los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, la calidad educativa depende de 13 factores. 13. En particular. Les invito a todos a que lean los artículos 58 y 59 de la ley. De esos 13 factores, apenas 3 dependen del rol del docente. Aún así, estamos en la era del aprendizaje durante toda la vida. Sí. Y es indispensable que el pueblo dominicano conozca cuáles son las fortalezas y las necesidades formativas de sus maestros. Para estos fines, la Ley General de Educación establece la evaluación de desempeño docente, que en teoría debe hacerse cada 3 años. La última vez que se había hecho fue en 2017-18. Ahora, que la hizo Andrés Navarro, ¿cierto? Correcto, que fue un fracaso, por cierto. Y ahora ha sido un fracaso aún peor. ¿Pero por qué fue un fracaso, Juan? Primero porque en este caso, si te refieres a la de ahora... No, la de Andrés Navarro. Porque cometió el mismo error de no tener un sistema instrumental adecuado. Para tú medir las destrezas de un docente, lo primero que tienes que dominar es la psicometría, para tú poder entender la calidad de los instrumentos a través de los cuales tú vas a evaluar un docente. Por ejemplo, yo soy del área de lenguas extranjeras, del área de inglés en particular. Tú no puedes evaluar a un profesor de inglés como evalúas a un docente de educación inicial que está en preschool, en preescolar, por ejemplo. Tampoco a un profesor de science, o a un profesor de matemáticas, o a un docente que trabaja exclusivamente en secundaria. Pero también tú tienes coordinadores pedagógicos, tienes bibliotecarios, tienes orientadores, psicólogos. Los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente se establecieron en 2014 para esos fines. Tú tienes 4 dimensiones que son las que definen al docente que quiere la República Dominicana, y estas se miden a través de 11 estándares y 187 indicadores. Para tú, por ejemplo, ir a un aula a evaluar una clase de un docente de primaria, tú tienes que tener un instrumento adecuado a la etapa de desarrollo. ¿Y usted no cree que se quedarían las aulas vacías entonces? Porque siempre ha sido esa la queja de los maestros, de que las pruebas no están acorde con su nivel. Exacto.
Bueno, lo que sucede es que la educación es una ciencia y tú no puedes evaluar a un elefante como evalúas a un mono. Claro. Entonces, cada uno tiene sus características. El simple hecho de que tú tengas un nivel primario te dice que en términos de desarrollo cognitivo y afectivo, el niño está en una etapa que requiere de atención especializada a su etapa de desarrollo humano. Por supuesto. Lo mismo pasa en preescolar. Tú tienes una etapa de prelectura, preescritura, de operaciones concretas, no conceptuales. Y quien te educa tiene que entender tu etapa de desarrollo. Pero así también tú tienes que evaluar al docente. En pocas palabras, la ADP, AMPROTET y el Ministerio de Educación se pusieron de acuerdo e hicieron un fraude. Wow. Le fallaron a los docentes porque les mintieron primero al decirles que habían validado el sistema instrumental de su evaluación de desempeño. Y no fue así nunca. Yo fui durante 2 años el coordinador de la mesa de contextualización de esa evaluación. Y a mí me sacaron de ahí, me sacaron del ADP y del ministerio cuando yo me negué a ser cómplice del fraude y lo denuncié y los enfrenté. Entonces, Wow. ¿cómo es que un país que invierte tanto dinero en educación se da el lujo de tener un ministerio de educación en complicidad con 2 sindicatos que lo que hacen de la evaluación de desempeño de sus docentes, que son más de 114,000, es un fraude? Hay un conflicto de interés ahí, ¿no? Entonces, Mira, ahí hay un tema primero de impericia. Tenemos a un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana. Wow. Lo hemos tenido por mucho tiempo. Gente que no es experta realmente en educación. Mira, tú hablabas del 4%. ¿Quiénes han dirigido el 4%? Empecemos. 2012, un abogado, Amarante Baret. 2016, tu amigo El arquitecto arquitecto. Navarro, un arquitecto. 2018, un contador, Peña Mirabal. Sí. Los 6 primeros años, los 8 primeros años, el 4%, tuvimos a 3 personas que no saben nada de educación. dirigiendo la educación. ministro. Ahora ¿cuál tú es? vuelves a una persona que es un abogado que no sabe nada del área, Sí. que no tiene experiencia en educación, dirigiendo pero la mira, educación. Ángel ¿A qué se Hernández debe? Pero Sí, perdón, sigue- déjame terminar esto. Ah. Dirigiendo la educación dominicana en el momento de mayor crisis Sí. que ha tenido en toda su historia, porque hoy Wow. la educación pública atraviesa su peor crisis de este siglo. No simplemente por la ineficiencia y la incompetencia de quienes la dirigen, sino porque estamos en la era del conocimiento. Correcto. En la era digital. Las destrezas que debe tener un ciudadano de hoy son 5 destrezas que la escuela dominicana no las produce. Enuméralas. Vamos a empezar con el pensamiento crítico. Ay, ay, ay. Hoy en día, Ay, ay, ay. lo que tú menos tienes en este país es pensamiento crítico. Ahora quieren hasta censurar la libre expresión, la opinión pública, con este nuevo código penal. Ujú. Si tú debes de la escuela, lo que estás es educando autómatas que memorizan información, no que construyen destrezas. Tú no vas a poder educar a una persona para los empleos del futuro. Mira, yo soy especialista en el aprendizaje del lenguaje a través de la tecnología. También soy ingeniero de sistemas de computación y trabajo mucho con inteligencia artificial. Y la gente no entiende qué es lo que va a pasar aquí con el mercado laboral en el futuro. Es así. ¿Cuáles van a ser primero, los empleos del futuro, las industrias del futuro? ¿Y cuáles van a ser las destrezas que va a necesitar un niño? Que va a hacer en el futuro Sí. un adulto y va a tener que sobrevivir, que va a tener que competir con algoritmos, con máquinas, con aparatos. Sí. Entonces, ¿cómo tú educas a una persona en un mundo VUCA que es constantemente cambiante? Ya tú no preparas a un niño para una carrera, tú lo preparas para un mundo Es así. en mucha incertidumbre. ¿Y cuáles son las destrezas que va a necesitar un niño del futuro? Son las humanísticas, no son las tecnológicas. Y aquí tú lo oyes hablando, tenemos que preparar a los niños para el empleo. Lo peor que se hizo en el mundo en los últimos 40 años fue mercantilizar la educación. Le han vendido al ser humano, a las familias, a la gente, que tú vas a la escuela a formarte para el trabajo, para el futuro, para conseguir un empleo, Eso para ya ganar murió. dinero. Ya Y eso es murió. una estupidez. Claro. Porque ahora, paradójicamente, tú no sabes de qué va a vivir el ser humano en 30, 40 años. No, Tú en ti- 5. No tan Bueno, pronto. Elon Musk dice que ya para el 2032 su ejército de robots humanoides va a estar en la manufactura y los costos de producción se van a reducir prácticamente a cero y la renta y la renta va a ser No, me encanta. y la renta per cápita mundial va a estar muy cercana a eso es lo que dice él. Eso es lo que él Entonces, decía de los carros chinos hace 15 años. Y mira lo que le pasó a él. Claro. Con su Tesla y la industria de automóviles chinos. Fíjate cuál es el problema. Me encanta tu comentario sobre Elon Musk. Porque, ¿Sobre quién? Elon Musk. ¿cómo se llama? Ese mismo. Que me gusta su ¿Cómo tú le pronunciación. dices? Elon licenciado. Musk.
No. Elon Musk. ¿Cómo le Ok, decimos? Elon Musk. vamos a entrar con esto. Sí. Esa es una visión economicista y mercantilista de la educación. El ser humano no vino al mundo ni a trabajar ni a estudiar. El trabajo, el estudio, son una parte de la vida. Sí. El peor error que cometió el sistema educativo global fue cuando dejó que el neoliberalismo asaltara a la educación. Sí. Hoy tú no tienes seres humanos más felices ni más realizados. Correcto. Las enfermedades de hoy ya no son el SIDA, no son el cáncer, son el vacío existencial, Sí, son la depresión, Correcto. la ansiedad, Eso demuestra el estrés. el olímpico fracaso de la educación. ¿Y por qué? Por el asalto. Yo les recomiendo a todo el mundo que lea el libro que se titula El asalto del neoliberalismo a la educación. Cómo el ser humano permitió que la escuela, que fue concebida para el desarrollo humano e integral, se convirtiera en una fábrica de empleados. Sí. Desde el nivel inicial. Mucha gente que disparatea sobre educación, tú los escuchas hablando del futuro de la educación, Sí. y de lo que te está hablando no es el ser humano, es de la industria. Elon Musk no busca el desarrollo humano, él busca el desarrollo económico de las empresas. Y eso es una dicotomía y una seria disonancia con la naturaleza humana. El ser bien. humano no vino al mundo a trabajar ni a estudiar, eso es una parte de la vida. Y eso ha sido supeditado, eso ha sido puesto al margen por personas que dirigen los sistemas educativos, económicos y políticos, que han llevado al mundo en un derrotero erróneo, porque en mi opinión no tenemos hoy un mundo mejor. Tú tienes un mundo más automatizado, más tecnológico, pero no una mejor vida, no un mejor ser humano. Y entonces lo que te dice hoy en día la dirección que lleva el mundo es que necesitamos volver a las raíces humanísticas de la educación. Claro. John Dewey decía, education for life, not education for school. Educación para la vida, no educación para la escuela. Hay un Juan, si me permites, Francina, Juan, hay un documental maravilloso, no sé si lo has visto, que se llama La Educación Prohibida. Tiene más de 20 años y nadie lo escucha. y Yo es tengo 20 años trabajando espectacular. con la educación prohibida. Espectacular. Los recomiendo. Está en YouTube. Véanlo. Mira, Cristal y yo lo vimos y literalmente lloramos al verlo. No, es porque buscamos la mejor educación para nuestros hijos y todo lo demás. Mira, mi pregunta va sobre la parte de lo que has dicho y has planteado brillantemente tu posición respecto a la educación actual, que no es algo que compete exclusivamente a la República Dominicana, sino al olímpico fracaso del sistema educativo actual. Estamos hablando de un sistema educativo que no avanza, que no progresa, que cree que metiendo un iPad al aula está educando a los muchachos, y eso básicamente los está alejando verdaderamente del propósito real de la educación. Déjame darte un ejemplito ¿Cuál es? en ese sentido antes de que tú continúes. Ujú. Para que tú veas, porque tú mencionabas el Pacto por la Educación, Sí. y tú mencionabas el 4%. Hace 2 días veo en las noticias que el gobierno se reúne y anuncia que el próximo año va a aumentar la inversión en educación y que va a priorizar educación y salud. Pero ellos dicen que van a mejorar un área, transporte escolar. Oye. Yo digo, pero miren, señores, miren, pongan esto en pantalla, por favor. Yo los invito a todos a que lean ese estudio publicado por el gobierno dominicano en 2025. Se llama Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana. Acá, cuando comience el año escolar, el próximo mes ya, se va a quedar más de 600,000 niños. Se van a quedar más de 600,000 niños fuera de la escuela por la falta de aulas. Dios mío. ¿Cómo es que aquí la prioridad ahora Es de la transportar. inversión va a ser invertir en transporte escolar? Increíble. Cuando el transporte escolar es 2 veces más caro que el transporte regular de este país. Tú estás hablando de un gasto de más de 5,000 millones al año solo para transportar al 9% de la población escolar. Menos de 200,000 niños se benefician del transporte escolar cuando tú tienes 2,030,000 niños que van a la escuela pública. Claro. Pero, Es que Juan, es un grupo de entonces- disparatosos. Para plantear mi pregunta, Juan, ante todo esto que tú brillantemente planteas, ¿cuál es la solución que podemos tener nosotros a nivel estatal, a nivel económico y a nivel cultural en la República Dominicana para comenzar a desmontar el adefesio educativo al que estamos sometidos? Aquí hace falta un nuevo liderazgo al frente de la educación dominicana. Las mentes que llevaron la educación dominicana a este fracaso no son las mentes que la van a sacar de ella. Es así. Aquí tú ves que están haciendo una consulta para transformar la educación. ¿Y a quiénes tú ves participando? Las mismas figuras que llevan 30 años arruinando la educación dominicana. Ex ministras, ex viceministras, tú ves rectores universitarios. El mismo grupo. Porque yo estaba ahí hace 30 años, cuando se hizo el pasado plan decenal.
El mismo grupo que se ha pasado los últimos 30 años, gobierno tras gobierno, incidiendo en la educación dominicana, dirigiéndola, es el grupo que hoy te dice que ellos la van a salvar. Juan, ¿qué perfil debe tener ese nuevo liderazgo? Y si usted está aspirando a ello. Mira, no, yo no estoy aspirando a ello. Fíjate algo importante. Lo primero es que aquí Qué pena. necesitamos gente competente. ¿Qué es ser competente? ¿Qué es ser competente? Saber, Juan, saber hacer. tú te das un buen ministro, Juan. Sí, ¿Tú te pero imaginas, no- Juan, ministro de Educación? No estoy Ah. aspirando a ministro. Mira, saber hacer, saber ser y saber convivir. El más importante de esos saberes es el saber ser. Sí. Aquí tú tuviste a un exministro que era Ángel Hernández, una persona con un doctorado en educación de la Sorbona, Ok. y fue la peor gestión que ha tenido este ministerio en todo este siglo. Wow. El saber ser tiene que ver con la eficiencia, pero también con las condiciones humanas, la honestidad. Miyagi, para el Aquí que no la lo conoce. corrupción, Sí. aquí la corrupción se ha llevado el 4% para la educación. Pero, ¿qué Lo convirtieron en opinión un entonces botín. te gana? Lo primero es que necesitamos una persona que sea un experto de verdad en educación. Claro. Y si no lo es, tiene que tener un equipo competente. Luis Miguel de Camps no es experto en educación, pero ¿qué gabinete tiene? El mismo gabinete que tenía Ángel Hernández. Ah, bueno. Yo digo, pero ¿cómo tú le dejas a un ministro que no es especialista en educación un gabinete que ya fracasó con un exministro? Entonces, primero aquí necesitamos también gente comprometida con la educación, no con sectores económicos. Aquí hay demasiada influencia de muchos sectores Claro, en las por decisiones supuesto, educativas, por supuesto. porque han visto el 4% como un botín. Es La así. educación se ha convertido ya en una mercancía. Y no les interesa mucho si los 2 millones de niños realmente se desarrollan o no. Les interesa cuál es el pedazo de ese pastel que me toca a mí. Entonces, quien dirija el ministerio tiene que ser un equipo primeramente competente en el área, con experiencia. Hay mucha gente que sabe de educación, pero no conoce la escuela pública. A ti, un portero en una escuela pública te arruina un proyecto de 100 millones de dólares. Fácilmente. Si tú no conoces la cultura. Es así. Para ponerte un ejemplo sencillo, yo que he desarrollado proyectos por décadas en el Ministerio de Educación y que he trabajado dentro de las escuelas públicas y que he formado a sus docentes, usted tiene que ser un experto en la realidad educativa pública, no simplemente ser un experto en educación, pero sobre todo tiene que ser gente honesta, porque todo el que va ahí lo que va es a buscar su beneficio. Ahora mismo la cantidad de irregularidades, mire esa evaluación de desempeño, hoy todavía el ministro de Educación se niega a entregar copias del contrato ¿Por millonario. qué? ¿Por qué? ¿Qué alegan? para Porque negar ese el- contrato no obedeció la ley de compras y contrataciones públicas. Wow, ay. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que tú vas a salvar la educación y haces un foro para salvar la educación si violas la ley negándote a entregar información pública? Así no se puede salvar la educación dominicana. Hay que ser coherente. Hay que predicar con el ejemplo. Walk your talk. Una Dice pregunta, en una inglés. última pregunta por mi parte, Sí. una última. Ya que la clase política completa le ha quedado mal a la educación dominicana y todo lo que usted ha expuesto realmente es algo que vemos todos los días, pero su evaluación de una República Dominicana en 10 años, con este panorama que usted ha descrito, ¿cómo usted la ve? Peor que Haití, vamos a terminar. porque Peor que Haití. si seguimos así. Pero una pregunta, ¿cuál es la industria de la República Dominicana? ¿De qué se vive en este país? Aquí más del 40% servicios. de la economía depende de las remesas. Sí. Este no es un país que ha podido desarrollarse a nivel de industria, de economía. Entonces te dicen, no, que el turismo, pero el turismo ni siquiera paga impuestos. El turismo es subsidiado. Ah, que los empleos. ¿Y qué gana una persona? Y del no es muy sector turístico? tremendista decir que seremos como Haití. Yo creo que podríamos llegar a ser peor. Ay, mi madre, Dios Pero mío. tú no Porque dices como- diga, pero pero, una- haitiano, pero- pero los haitianos, pero si, una si pregunta. algo destacan de los haitianos. Salen Una trilingües pregunta, los una haitianos. pregunta. Adelante. ¿De qué va a vivir el dominicano cuando el sueldo promedio de la República Dominicana hoy no llega a 25 mil pesos y la canasta familiar promedio supera los 48 mil? Sí, claro. ¿En qué se basan tus esperanzas? ¿En qué tú crees que se va a basar el desarrollo económico de este país si no es en la educación? Porque este no es un país rico realmente en recursos naturales. No lo No. es. Esto no es un país industrializado. No. El único recurso que tiene este país es su ser humano. Y hoy en día lo Correcto. están destruyendo. O sea, realmente la educación dominicana no educa a un dominicano competente. Y el pequeño grupo que puede ir a una educación internacional, bilingüe, tú estás hablando de un porcentaje de la población que es muy pequeño. ¿Qué tú logras con eso? Perpetuar el elitismo que prima en este país. Que un grupito, generación tras generación, es el dueño de todo. Juan, son las mismas 28 familias, Juan, son los mismos grupos. Juan, ¿y qué lo hace a usted
estar todavía en República Dominicana? Porque- Me gustaría saber eso. Vocación, yo soy un maestro por vocación. Pero Yo usted tengo- dijo que no aspira a ser un ministro ni a participar en para ese tú, sentido. para tú salvar la educación dominicana, tú tienes que ser un activista Ok. social. Que es muy responsable lo que usted yo dice, no me claro. niego, o sea, no es mi aspiración, No, ok. pero no me negaría a colaborar en nada en educación, pero no es mi aspiración. Ok. A mí lo que me gusta es trabajar dentro de la escuela, en los proyectos educativos, porque yo creo que la educación se salva desde la escuela, no a veces el discurso. Juan, dos cosas antes de terminar. Dios mío, pero no me dejaron. Perdón, no, déjemela a ella, Francina. ese machismo Sí, aquí, no, por no, favor. no. Sí, sí, No, sí, no, está al muy contrario. bueno, está muy Esa es la bueno. que más habla aquí. Yo Ay, sostengo ay, mis ay, dos ay, preguntas ay, y ay. le Oye. cedo Dale, el espacio a dale, Francina. dale. Francina no es el sexo No, débil aquí, ¿eh? Dale, Ah. que yo Francina quiero- es el sexo fuerte. Pues claro. yo Ah, quiero ya la ser- vi. Mentira, yo quiero son dos cerrar machistas con- así mismo, Yo como tú quiero acabas cerrar. de decir, en contra mía. Tú hablaste del tema de las aulas, pero también cuando la inversión en el gobierno de Danilo se enfatizó mucho en la construcción de escuelas, hubo críticas porque no se avanzó en lo absoluto. Me gustaría conocer tu opinión al respecto y si tú tuvieras que elegir una sola reforma a aplicarse en este momento para los próximos 2 años que le queda a este gobierno, ¿cuál sería? Lo primero es, miren acá en pantalla, esa es la tabla de la cantidad de aulas que se ha construido en los pasados 6 años. De Pásanos dos- esas imágenes de para dos- ponerlas en sí. edición. Sí. De 2012 a 2020 se construyeron unas 18,000 aulas de las 30,000 que debieron construirse. Pero ahora la cantidad total de aulas construidas no supera las 6,000 de 25,000 que hacen falta. ¿Por qué? Porque tú tienes entre 1 y 5 años a 1,060,000 niños en este país y de estos solo 400,000 tienen cobertura escolar. Dios o sea mío. que más de 600,000 niños aquí se dejan sin el derecho a la educación Sí. por la falta de aulas. En 2012 se estimó que eran 30,000 aulas que hacían falta. Estamos hablando de ya 14 años atrás. Hoy son más de 20,000 aulas las que hacen falta. Sí. Porque tú tienes 600,000 niños solo en el nivel inicial que no tienen. Más hay zonas del país donde los padres tienen que amanecer haciendo filas afuera de una escuela y no consiguen el cupo de sus hijos. Y eso no para es, primaria y y no es secundaria. problema de dinero. El problema es de ineficiencia, de incompetencia en la gestión, porque también tú ves, miren algo sencillo, si tú revisas hoy el presupuesto de la Dirección de Infraestructura Escolar, de los 13,600 millones que tienen asignados, tienen una subejecución presupuestaria de más de un 14%. Wow. O sea, tú tienes Wow. acá, te voy a poner No algo me sencillo. imagino. Al día de hoy, de 13,600 millones que tiene asignada la construcción de escuelas, solamente se ha ejecutado 4,960 millones. O sea, que tú tienes acá solamente el 36% y debería ser más el 60% ya. Dios mío. Porque Mira. la escuela comienza en 1 mes y medio. Juan, terminamos Entonces, ya. ¿qué reforma yo propondría? Inmediata acá. Aquí hay que recuperar la jornada escolar extendida. Y hay una política que yo he propuesto que nunca se ha tomado en cuenta, que es Y la se quitó, integración. se quitó la jornada extendida. Es que la jornada escolar extendida es una guardería. Aquí la resolución, me parece que era 2014-01, que fue la que describió la estructura de la jornada escolar extendida, contempló, por ejemplo, talleristas para los niños en las tardes. Sí. Pasaron casi 8 años y nunca los integraron a la escuela. ¿Qué hicieron ahora? Rellenaron la jornada escolar extendida con más asignaturas. Oye, una locura. O sea, nunca nombraron los Wow. talleristas en 8 años que Wow. decía la normativa. Y entonces ahora los rellenan con asignaturas. Pero es una escuela pública que no tiene ni buenos libros de texto, ni buena alimentación, ni buena ventilación, ni buen mobiliario, ni buenos equipos. No tienen laboratorios, no tienen equipos tecnológicos. ¿A qué va un niño a la escuela pública? Es una frustración, es un ambiente inhóspito que no Dios es mío. motivador. Qué ¿Y triste, qué qué opinión triste. te gana el Marco Nacional de Competencias? Eso es una aspiración, pero aquí hay una gran disonancia entre lo que se aspira y la estructura que se crea para lograrlo. El problema de las transformaciones educativas no es su planificación, no es su diseño, no son sus objetivos, no. Es que te ponen todo eso en papel, pero nunca crean las condiciones para que esos objetivos se logren. Aquí hay una gran hipocresía en la gestión de la educación dominicana, porque tú los escuchas dando discursos muy bonitos, pero tú vas a una escuela pública y es todo lo opuesto a lo que te dicen. Wow. Esa disonancia entre el discurso y la escuela de verdad. Usted va a una escuela pública y usted le da ganas de llorar. Yo que trabajo haciendo investigación científica dentro de la escuela. Me ha pasado. Son 50, 40 muchachitos en un espacio que no caben, sin abanico, sin buenos libros. Señores, en la escuela pública no hay agua. Escuchen esto. Y los baños de barata. Le dan, no, te estoy hablando de agua potable.
No estoy hablando ni siquiera de la higiene, porque en la escuela pública es imposible con esas condiciones de falta de agua. Pero ustedes sabían que le dan desayuno y almuerzo escolar, pero no le dan agua. Y entonces no hay bebederos en las escuelas públicas. Añugado, ¿Qué tiene que hacer un niño? ¿Comprar el agua o quedarse añugado? Como tú dices. Wow. Señores, miren, todas las teorías del aprendizaje vienen de la psicología. El aprendizaje primero es emocional y luego racional. La escuela pública dominicana no motiva, no es emocionalmente motivadora. El fin de la educación es el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Un binomio sencillo. El binomio de la cognición y la emoción. En la escuela pública ese binomio no se cumple. Porque aquí lo que hay es una gran farsa. Mucho discurso, muchos foros, muchas consultas, pero mentira. Aquí lo primero que hay que hacer para mejorar la educación es aprender a cumplir la ley. Claro. Y no la cumplen. Juan, querido, tengo un choque de sentimientos, puesto que primero, de forma brillante, has planteado una posición que a nosotros, los padres, que somos parte integral del sistema educativo, puesto que somos quienes mandamos a nuestros hijos a la escuela, esto lo discuto básicamente a diario con mi esposa, la preocupación que tenemos respecto a qué educación están recibiendo nuestros hijos en la escuela. Quiero, ya para terminar, tenemos que entregar aquí el espacio a la estación, quiero que me hables de la gran concentración nacional que tienen respecto a esta gran protesta por el contrato que no quiere entregar el Ministerio de Educación, y luego de que hagas esa invitación lo más breve posible, quiero hacerte una pregunta final. Miren, señores, mañana a partir de las 10 de la mañana, partiendo desde la Plaza Simón Bolívar de la avenida Máximo Gómez, esquina Simón Bolívar, padres, estudiantes, docentes, coordinadores, directores, orientadores, psicólogos y empleados administrativos de las escuelas públicas que solo ganan 12,000 pesos de sueldo, a pesar de que son los que mantienen las escuelas abiertas. Vamos a una protesta nacional por el fracaso, contra el fracaso de la educación dominicana, evidenciada en el fracaso y el fraude de la evaluación de desempeño en los más de 20,000 millones de pesos que debe pagárseles a los docentes por su incentivo de evaluación de desempeño, en contra de la negación del Ministerio de Educación a entregar el contrato que ilegalmente firmó para hacer la evaluación de los docentes. Claro. Y sobre todo en reclamo del derecho constitucional a la educación de más de 500,000 de niños que se van a quedar fuera de la escuela por la falta de aulas. Invitamos a todo el pueblo dominicano a que se sume a esto. Sí. No sigan creyendo cuentos del 4%, promesas y discursos. Vaya un día a una escuela pública para que usted vea, lamentablemente, la situación en la que está nuestro país, porque ese va a ser el futuro de nuestro país. Excelente. Juan, la pregunta mía básica es, inmediatamente el equipo me entregue este material, lo compartamos en nuestras plataformas digitales y yo le mande directamente este link de este video al presidente de la República y él lo llama, ¿usted estaría dispuesto a asumir el Ministerio de Educación? Si me lo piden, yo no tendría problema, honoríficamente. Honorífico, no me interesa otra cosa, pero yo estoy dispuesto a apoyar. Parece que tú desconoces el hecho de que quien editó el proyecto de educación de este gobierno fui yo. La gente cree que yo soy opuesto a este gobierno. No, este es mi gobierno. Claro. Y el presidente y todos saben que el proyecto de educación de este gobierno lo edité yo. A mí se me buscó cuando se iba a llegar al gobierno para ayudarlos a hacer el proyecto de educación de este gobierno. El punto no es ese. El punto es que debe haber coherencia entre el discurso y la práctica. Yo creo que sí, el presidente ha intentado lograr que se mejore la educación. Lamentablemente, mucha gente no ha logrado la meta, le ha fallado. Sí. Yo creo que estamos a tiempo de corregir el curso. La presente gestión no es la gestión que va a salvar la educación dominicana. El presidente tiene que tenerlo muy claro. Sí. Yo a todos los invito simplemente a que no me crean a mí, simplemente descarguen esto, que es el anuario de estadísticas educativas 2024 y 2025 del gobierno dominicano, para que se den cuenta, como tú decías, que todos los indicadores de eficiencia interna de la educación dominicana han retrocedido. Estamos a tiempo de recuperar la educación dominicana, pero no es con una consulta, no es con un plan, no. Es con un cambio de liderazgo en la educación dominicana. Señor presidente, las mentes que en los últimos 30 años llevaron a la educación dominicana al fracaso no son las mentes que van a salvarla. Aquí hay que atreverse a hacer un cambio disruptivo. Ya es hora de pasar el batón a gente más comprometida, más competente y dispuesta a luchar contra los intereses que impiden también que el 4% para la educación se ejecute apropiadamente. Yo invito a todo el pueblo dominicano una vez más mañana a las 10 de la mañana. Acompáñenos.
Es un ejercicio ciudadano, cívico. Y es una responsabilidad de todos. Porque no importa cuánto dinero tú tienes en este país, convivir con una población que no recibe una educación adecuada realmente es un suplicio y no te va a ayudar a tener una mejor vida. Y se educa para la vida, no para la escuela. Muy bien, agradecer al presidente del Colectivo Ciudadano por la calidad educativa, el señor Juan Valdés, que ha estado con nosotros en Filo con Filo. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a La un cambio. persona más afilada que ha venido a este Ay, sí, programa bueno, desde que yo he estado aquí. No sé Sí, si después de ti. Óyeme. Cumplimos y decimos bye bye.